Hola a todos, les doy la bienvenida a este video tutorial. Vamos a explicar cómo se utiliza este simulador que ustedes ven en pantalla, un simulador de cola de espera. Se puede simular una cola de espera de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 servidores. ¿Cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? Lo voy a explicar a continuación. Les habla Joel Midense. Para comenzar, quiero explicarles las diferentes partes que tiene este simulador. Hay dos hojas. Primero, el simulador o simulación cola. Y luego tenemos un generador de estadísticas. Este es muy importante porque este solamente nos hace la simulación de un día del negocio, pero este nos ayuda a generar estadísticas de más de un día. Vamos a ver cómo es que puede hacerlo. Comienzo a explicarles esta hoja simulación cola. Tiene dos partes, podemos decirlo así. El encabezado, que es esta parte superior que pueden ustedes apreciar, que es el encabezado. En el encabezado vamos a encontrar datos de entrada. Los datos de entrada son estos. Datos de entrada se le llama porque aquí es donde ustedes ingresan los datos. Y tenemos los datos de salida, que en este caso son los resultados. Estos resultados son indicadores que nos ayudan a apreciar cuál va a ser el resultado de tener diferentes números de servidores y puede ayudarnos a tomar una decisión. Vamos a pensar en los datos de entrada para empezar. Los datos de entrada son los indicadores o son los datos que voy a ingresar para hacer la simulación. Tengo que indicar, por ejemplo, cuántos servidores voy a utilizar en este simulador. Ahorita tengo 3 simuladores que está utilizándose. En la tabla que ustedes ven acá, la tabla principal donde está en sí la simulación, van a ver aquí en el área gris lo que son los simuladores, perdón, los servidores. Ahorita como solo he seleccionado 3, están activos hasta el 3. Si seguimos abajo notaremos que en ningún momento se selecciona servidor 4, 5 y 6 porque están inactivos. Solo se han activado 3 servidores. Si yo quiero probar con 4 servidores, lo que hago es que aquí cambio el número de servidores a 4. Y verán el cambio. Ahora no solamente me selecciona de entre 1 a 3, sino que de entre 1 a 4. Esta selección de los servidores se hace de manera aleatoria. Si quiero utilizar los 6, pongo 6 y ahí veremos que ahora se están seleccionando los 6 servidores. Pero vamos a dejarlo en 4 servidores. Solo se van a seleccionar los primeros 4 servidores. Esto es el primer dato que debo introducir dependiendo del número de servidores con los que deseo hacer la simulación. Inicio de jornada, esta es la hora en que inicia la jornada, yo lo tengo aquí en 8, pero podemos cambiarlo si van a probar con una jornada que va a partir de 9, aunque no es muy importante, pero en este simulador hay que ingresar ese dato. Si le cambio a 9, antes de hacerlo, noten que el primer cliente llega poquito después de que se abrió el negocio a las 8. A las 8 horas exactos con 58 horas, perdón, con 51 segundos. Es decir, llegó casi abriendo el negocio. Y de ahí va aumentando la hora a medida que vayan ingresando más clientes. Vamos a cambiarlo a 9 y van a notar que ahora esta hora de llegada no va a iniciar de 8, sino que va a iniciar a partir de las 9 de la mañana. Y aquí cambió. Como
he indicado que la hora de entrada es a las 9, me cambió a las 9. Volvamos a las 8, que es la hora normal de entrada. Y aquí vuelve la tabla a iniciar a partir de las 9. La hora de finalización de la jornada, también tengo que indicarlo. Aquí está indicado a las 16 horas. Si vamos abajo en este simulador, vamos a notar que no pasa de las 16 horas. Me genera los datos o me muestra los datos hasta la última hora antes de que sean las 16 horas. Ahora si yo cambio la hora de finalización de la jornada a las 17, la tabla va a cambiar, no me va a mostrar hasta la hora 16, sino que ahora me va a mostrar datos hasta la hora 17. ¿Notaron? Vamos avanzando, pasa las 16 horas y me va a mostrar datos hasta 16:59 segundos. Ahí tenemos. Es necesario ingresar esto, lo que es la jornada, porque obviamente necesitamos simular con un intervalo de tiempo, es decir, una jornada. No podemos hacer una simulación de manera indefinida para obtener datos dentro de la jornada laboral que se esté manejando. Y aquí la hora de llegada indica el número de personas que llegan dentro de una hora. En promedio, cada hora están llegando 40 personas. Capacidad de servicio ya es la capacidad que tiene un servidor de prestar servicio. Aquí la capacidad igual está en términos número de personas. Cada servidor tiene la capacidad de atender a 10 clientes por hora. Estos son los datos de entrada y los demás son los datos de salida, es decir, los resultados de la simulación. Estos dos son importantes. En el libro de texto van a encontrar ustedes que se representan con una L. Este es longitud esperado en el sistema. En otras palabras, cuántos clientes vamos a encontrar dentro del negocio o dentro del sistema. Con 4 servidores y con esta jornada laboral y con estos promedios, vamos a encontrar en cualquier momento 12 personas dentro del sistema. Y promedio de longitud cola ya se refiere a las personas, al tiempo, al número de personas que están en cola, están haciendo fila. Cuando uno entra, en promedio va a encontrar que va a haber 8 personas haciendo fila. Una aclaración: estos 12 incluye las 8 personas que están haciendo fila más las 4 personas que están siendo atendidos por los 4 servidores. Vamos ahora a lo que son estos otros datos que también son importantes y encontrarán en su libro de texto. Más tiempo promedio en sistema y promedio tiempo en cola. Noten que uno es en sistema y el otro es en cola, al igual que estos dos indicadores. Este tiempo total, 6.602 minutos, es el tiempo que se invierte atendiendo a todos los clientes que en esta jornada laboral de 8 a 17 horas llegan al negocio o al sistema. En promedio, con 4 servidores y con la capacidad que tienen estos, cada cliente es atendido dentro de un tiempo de 18 minutos. Desde que llega hasta que sale, en promedio, un cliente se está dentro del sistema 18 minutos. Ahora aquí, tiempo total en cola, ya solamente se refiere al tiempo que está haciéndose fila. En total, todas las personas que hicieron cola estuvieron 4.545 minutos haciendo cola. En promedio, cada persona hizo 12.5 minutos de cola. Virtieron eso estando solamente haciendo fila. Y aquí, máximo longitud de cola es el máximo que una persona esperó en la cola. 25 minutos fue lo máximo.
Ahora vamos a ver estos tiempos de ocio. Estos datos ya no se encuentran en un libro de texto, pero tenemos que tomarlos en cuenta, puesto que resulta importante para términos de decisión y para estar conscientes de cuál va a ser el efecto de tener determinados servidores. El tiempo de ocio en minutos, este es el total en minutos, es el tiempo que los servidores activos, en este caso 4 servidores, estuvieron sin hacer nada, esperando que llegara un cliente. Y en términos de horas fueron 2, redondeados, 2 horas estuvieron los servidores sin hacer nada en conjunto. Ahora tiempo de ocio por servidor ya es por cada servidor. Como son 4 servidores, cada uno de esos servidores estuvo 30 minutos redondeado sin hacer nada en tiempo de ocio. Muy bien, estos son los datos de salida que son muy importantes para tomar una decisión o al menos para apreciar lo que resultaría en un sistema con determinado número de servidores. Veamos ahora lo que es este recuadro modelo de cola de este sistema. Este sistema está utilizando un modelo de cola de M pleca M pleca S. Les recuerdo que esto, la primera M, hace referencia a la distribución de entrellegada. Distribución de llegada, perdón. Esta otra M representa la distribución de servicio, distribución del tiempo de servicio, y esta S lo que indica son los números de servidores con que cuenta el sistema. Les quiero aclarar algo aquí. Tanto la primera M como la segunda M en su libro de texto van a encontrar que estas letras indica que la distribución que se está utilizando en el modelo es una distribución exponencial. Y esta distribución exponencial lo que arroja son probabilidades, es decir, probabilidad de que en un intervalo de tiempo lleguen tantas personas. ¿Cuál es la probabilidad? Y aquí, ¿cuál es la probabilidad en la segunda M? ¿Cuál es la probabilidad de que en un intervalo de tiempo se atienda a tantos clientes? Que un servidor atienda a determinados clientes. Están en términos de probabilidades. Pero para hacer esta simulación no necesito o no me sirven las probabilidades. Para generar este simulador necesito lo que son el tiempo en minutos. Eso es lo que yo necesito. No la probabilidad de que se tarde tantos minutos o que lleguen en determinada hora tantas personas. No, eso no quiero. Lo que quiero es lo inverso. Quiero saber cuántos minutos. Cuántos minutos y de manera aleatoria, generado de manera aleatoria, va a llegar un cliente y así cada uno de los que lleguen al sistema. Igual necesito saber no la probabilidad de que se tarde tantos minutos un servidor en atender un cliente o la probabilidad de que en determinado tiempo se atienda a tantas personas. No necesito eso, no necesito probabilidades. Lo que necesito es número de minutos que un servidor va a estarse en atender un cliente. Entonces, ¿cómo se hacen para obtener estos datos? Lo que se hace es que para generar esta simulación invierto lo que es cada una de las distribuciones. Es decir, obtengo el inverso de las funciones tanto de la distribución de tiempo entre llegada como la distribución de servicio, tiempo de servicio o de número de personas que se sirven dentro de un intervalo de tiempo. Por lo que a la distribución que me arroja acá en forma de función tengo que sacarle la inversa, y con la inversa es que yo trabajo acá en este cuadro. Este tiempo entre llegada es la inversa de esta distribución, que es la distribución entre llegada o distribución del número de personas que llegan dentro de un intervalo de tiempo. Y este tiempo de servicio, aquí utilizo el inverso
de la función de la distribución del tiempo de servicio. Les aclaro este detalle porque si ustedes examinan en esta tabla, el tiempo entre llegadas tiene como función no una función exponencial, sino una logarítmica. Y eso es porque la inversa de una función exponencial es una función logarítmica. Aquí lo que he hecho es sacar la inversa de la función exponencial dada para el número de personas, dada para la distribución de entrellegada. Y acá lo que he utilizado, notarán también, es una función logarítmica, que es la inversa de una función exponencial, porque he obtenido la inversa de la función que representa la distribución del tiempo de servicio. Les hago esta aclaración por si surge la duda y qué modelo está utilizando, porque no utilizas una exponencial sino una logarítmica, y es debido a eso. Por lo que aquí, en lugar de ingresar número de personas por hora o el minuto entre llegadas, lo que ingreso como variable a la función es la probabilidad, que es un número aleatorio. Les voy a mostrar acá lo que estoy yo ingresando dentro de esta función como valor de x, o sea, como variable independiente, es un número aleatorio. Esta función de Excel, aleatorio, nos permite generar un número al azar que va de entre 0 a 1. De 0 a 1 nos genera esta función, y lo genera de manera aleatoria y es cambiante, va cambiando, no se mantiene constante. A medida que ingreso o que hago un cambio en la tabla, se me cambian todos los datos, todos los números, porque esta función aleatoria va cambiando constantemente, no es fijo, y por eso van a ver en esta tabla que los datos me van a ir cambiando a medida que ingreso uno u otro dato o hago un cambio pequeño. Ok, cualquier otra duda me pueden escribir a mi canal de YouTube, con gusto yo trataré de respondérselo. Ahora, claro, esta distribución que yo utilizo aquí se puede cambiar a otro tipo de distribución, o sea, se puede adaptar. Solo es cuestión de que la fórmula que está ingresado en esta columna de tiempo entre llegada y en esta otra columna en este tiempo de servicio, se haga el cambio. Entonces podemos hacer la adaptación a otra distribución, utilizar otro modelo, en otras palabras, para adaptarnos. Y claro, si quiere probarlo en su negocio, tiene que primero obtener datos estadísticos, y con los datos estadísticos usted genera una función y a partir de esa función tiene que trabajar. Esta es una función, yo tengo que utilizar una, pero no es la que hay que utilizar. Lo utilizo porque necesito una, pero usted, si lo quiere aplicar en su negocio, tiene que hacer un estudio del tiempo entre llegadas, sacar estadísticas del tiempo entre llegadas, sacar una función en base a esa estadística y hacer lo mismo con el tiempo de servicio. Sacar una estadística de cuánto tiempo cada servidor invierte en atender a un cliente y obtener una función a partir de ella. Y esa es la que va a utilizar tanto aquí en tiempo de servicio, en el caso de la función que obtenga de tiempo de servicio, como aquí en el caso de la función que obtenga de tiempo entre llegadas. Ok, una vez explicado esto, ya expliqué lo que es el encabezado, el modelo que se utiliza en este sistema y el hecho de que se puede utilizar un modelo diferente o se puede variar el modelo. Voy a explicarle ahora la segunda parte de esta hoja, simulación cola, que es la tabla de simulación en sí. Notarán que tengo columnas con diferentes colores. Esta primera columna ya tiene que ver con el tiempo de llegada. Las columnas en color azul ya tiene que ver con tiempo de servicio. Las de color en gris son los servidores. Y los que notan en verde, en color verde,
ya son los datos a estudiar, los datos que se arrojan, es decir, los indicadores que, que resultan de la simulación y que se resume en esta parte superior que ya les expliqué. Entonces, recuerden, la parte verde o las columnas en color verde nos arrojan los datos que sirven para los indicadores que vamos a utilizar. Estos indicadores son muy importantes porque nos ayudan a tomar decisiones o al menos a tener una idea del comportamiento de un servicio o de un sistema de colas si tiene X o Y número de servidores. Bueno, entonces por eso es que están estas columnas coloreadas de esta manera. Vamos a comenzar con la primera parte de esta tabla, que encontramos los datos bajo las columnas de color anaranjado. Como les dije, estos datos reflejan datos de entrellegada. En el primer caso, número de clientes ya refiere el número de clientes que llega al negocio. En este caso, este es el primer cliente, el segundo cliente, el tercer cliente y así sucesivamente. Para cada cliente hay una hora en que llega al negocio para solicitar servicio. Y esto es lo que ustedes verán en hora de llegada. Luego está el otro dato, que es el tiempo entre llegada, es decir, el tiempo que transcurrió entre la llegada de un cliente y la llegada de otro cliente. En el caso del primer cliente, es el tiempo que transcurrió desde que se abrió el negocio hasta que llegó. El cliente llegó 2.22 minutos después de que se abriera el negocio, es decir, a las 8:02. El segundo cliente llegó 3.7 minutos después del primero. Ahora este tiempo de llegada ya es el tiempo acumulado. En el caso del primero es el mismo tiempo entre llegada. En el caso del tiempo de llegada para el segundo cliente es la suma del tiempo entre llegada anterior más el tiempo de llegada de este cliente. O que es lo mismo, tiempo de llegada anterior más el tiempo entre llegada del siguiente cliente. Y lo que nos indica es cuántos minutos pasan desde que se abre el negocio hasta que llega el cliente. Por ejemplo, el cliente 2, desde que se abrió el negocio, 5.93 minutos después llega el segundo cliente. El cliente número 3 llega 6.43 minutos después de que se haya abierto el negocio. Y así sucesivamente. Entonces esta es la primera parte que, como ustedes notarán, tiene que ver con la llegada del cliente. Ahora vamos a ver este indicador, tiempo en cola. ¿Qué nos indica este tiempo en cola? Nos indica el tiempo que el cliente estuvo esperando en colas. Está en términos de minutos. En el caso del primero no tuvo que hacer cola, fue el primero, dio un solo al servidor, por lo que no esperó nada. Igual segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ya el séptimo cliente tuvo que esperar en cola 1.47 minutos. Es el tiempo que estuvo en la cola esperando porque todos los servidores estaban ocupados. Ya el octavo tuvo que esperar 2.22 minutos en la cola hasta que lo atendiera un servidor. Ahora pasemos a los datos que están bajo las columnas de color azul. Realmente este tiene con el servidor y abarca también estos dos, que es tiempo en sistema y tiempo de ocio. Realmente todo esto tiene que ver con el servicio. El cliente número 1 inició o se le dio servicio 2.22 minutos después de que llegó al negocio. Después de que se abrió el negocio, perdón. Como en el momento que llegó no había nadie en el sistema, fue inmediatamente atendido. Por eso el tiempo de llegada del primer cliente y la hora de inicio de este mismo son iguales. El segundo cliente, como había un servidor desocupado, nomás entró, nomás
fue servido. Por eso es que el tiempo de llegada, de este segundo cliente y la hora de inicio de servicio es lo mismo. Vamos a ver acá, ya este llegó 11 minutos, punto 26 después de que se abrió el negocio, pero tuvo que hacer cola, 1.47 minutos. Por lo que no se le comenzó a dar el servicio nomás entrando, no, sino que tuvo que esperar para iniciar el servicio. La suma de este tiempo de llegada y el tiempo que estuvo esperando en la cola nos da el tiempo en minutos en que inició a darle el servicio. Es decir, 12.73 minutos después de que se abriera el negocio, se estaba atendiendo al cliente número 7. Ahora tenemos esta otra columna, tiempo de servicio. Este tiempo de servicio es lo que indica, y aquí está la fórmula que ingresamos, cuya variable independiente es una función de Excel llamado aleatoria. Nos indica cuántos minutos invirtió el servidor atendiendo a este cliente. Para ejemplo, tenemos el cliente número 1, este servidor, el servidor que atendió al cliente número 1 fue el servidor número 3. Como ven ustedes, aquí el servidor 3 es el que está activo. Y este servidor tardó 8.83 minutos para atenderlo. Vamos a ver más acá abajo, otro ejemplo, el cliente número 4. El cliente número 4 fue atendido y el servidor, que en este caso es el servidor número 1, que atendió al cliente número 4, tardó 10.94 minutos. O sea, 11 redondeados para atender a este cliente. Y eso es lo que indica el tiempo de servicio. Te les vuelvo a recordar, este tiempo de servicio es una función logarítmica, es el inverso de la distribución del tiempo de servicio. Les recuerdo esto. Y lo que arroja es el tiempo que el servidor se tarda en atender uno u otro cliente. Y esto se genera de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la función aleatorio. Esta función aleatoria va de 0 a 1 y puede tomar cualquier valor, y por eso es que, aunque es la misma fórmula, ningún dato que está en esta columna ni en esta otra donde tengo la otra distribución, solo que de llegada, son iguales, todas son diferentes. Aunque son igualitas, son diferentes porque no se genera el mismo valor en ninguna de las celdas. Vamos a ver ahora hora fin de servicio. Esta hora de fin de servicio ya refiere al momento en que el cliente es completamente atendido y sale del sistema. Por ejemplo, el cliente número 1 llegó 1.8 minutos después de abierto el negocio. Ese mismo momento fue atendido. Se tardó 2.66 minutos en atenderlo y en total o al final 4.47 minutos de haberse abierto el negocio fue atendido este cliente. Este 4.47 es la suma del tiempo o el momento en que se inició a servirle y el tiempo que se tardó en servirle. Muy bien. Y si vamos más adelante, el cliente número 17 salió del sistema 25.29 minutos después de que el negocio se abriera. Vamos ahora a este tiempo en el sistema. Tiempo en el sistema. Este tiempo en el sistema es la suma del tiempo que estuvo el cliente en la cola más el tiempo que el servidor se demoró en atenderlo. Es decir, la suma del tiempo en cola, que es esta columna, más el tiempo de servicio. Y ese es el tiempo que el cliente estuvo desde que entró hasta que salió del negocio. Para ejemplificarlo, el cliente número 8 estuvo 10.68 minutos dentro del negocio. Eso es lo que se tardó desde que llegó hasta que salió del sistema o del negocio.
Y esto es la suma del tiempo que estuvo en cola, que es 4.33, más el tiempo que se invirtió en atenderlo el servidor. En este caso el servidor número 1 fue el que lo atendió. Se demoró 6.34 minutos. Sumándole el tiempo que estuvo en cola, da un total de 10.68 minutos. Es el tiempo que estuvo en el sistema. Y esta columna sirve para calcular tanto el tiempo total de espera en el sistema como el tiempo promedio en sistema. Ahora el tiempo de ocio. Ya el tiempo de ocio es el tiempo que cada servidor estuvo sin hacer nada. Por ejemplo, al inicio, como se abrió el servidor número 3, que en este momento es el que atendió el cliente número 1, tuvo que esperar 1.80 minutos a que llegara el primer cliente que atendió. En el caso del servidor número 2, le tocó esperar 5.74 minutos hasta que llegó el cliente número 2 y fue cuando comenzó a trabajar. Lo mismo el servidor número 4 estuvo 6.04 minutos sin hacer nada hasta que llegó el cliente número 3 y ahí fue cuando comenzó a trabajar, y así sucesivamente. Ahora, después de los primeros clientes, notarán que el tiempo de ocio pasa a ser en buena parte a 0, y es porque nomás atendiendo un cliente entra otro cliente. Son momentos en que el servidor no tiene descanso. Termina uno y inmediatamente viene otro. Ahora, en estos momentos donde ustedes notan que el tiempo de ocio es mayor que 0, quiere decir que terminó de atender un cliente, no había nadie más que atender, pasó 1.66 minutos en el caso de este servidor número 3, hasta que llegó el cliente número 19 y procedió a atenderlo. Pero estuvo 1.66 minutos sin hacer nada, esperando. Y así lo mismo en los demás. Muy bien, entonces he explicado lo que son las columnas anaranjadas, las columnas azules y estas 3 columnas verdes. Ahora les voy a explicar esta columna que está en gris. Estos son los servidores. Aquí solo he seleccionado 4 servidores, o he indicado, mejor dicho, que 4 servidores son los que va a estar trabajando. Si vamos bajando en la tabla, veremos que servidores 5 y 6 no se están utilizando, porque yo le indiqué al simulador que solo los primeros 4 se van a estar utilizando. Y la selección de uno u otro servidor se hace de manera aleatoria también. Excel, de manera aleatoria, elige cuál servidor va a atender cuál cliente. Ahora vamos a hacer una prueba. Ahorita estoy trabajando con 4 servidores. Voy a indicarle a Excel, quiero ver qué sucede con 6 servidores. Le ingreso 6. Ok, lo cambié a 6. Le damos Enter y notarán que ahora cambia acá. Ahora este simulador me elige hasta el servidor número 6. Notarán que en varias ocasiones se elige al servidor número 6, indicado por un cheque. Este cheque indica qué servidor está atendiendo qué cliente. De manera de ejemplo, el cliente número 47 que entra al negocio va o es atendido por el servidor número 6. Muy bien, ahora vamos a hacer el cambio de volverlo a 4 servidores. Y otra vez Excel entonces vas a estar seleccionando solo del 1 al 4. La ventaja de este simulador, usted puede escoger cuántos servidores va a utilizar para generar la simulación, y eso lo ayuda a hacer comparaciones o a determinar qué va a pasar de repente si mi negocio tiene solo 4 servidores, si agrego uno más. Bien, ya explicando esto, ahora las últimas 2 columnas indican la longitud del sistema y longitud de cola. Estos datos de estas columnas son las que se utilizan para generar estos 2 datos, que es el longitud de espera en el sistema y promedio longitud en cola. Esta longitud en sistema lo que indica es el número de personas que hay en el sistema cuando entra un cliente, incluyéndolo al cliente. Por ejemplo, cuando entra en el cliente número 1, no hace cola, por eso la longitud de cola está a 0.
pero él entra en el servidor de un solo, así que para el momento en que él entra, él es el único cliente que está dentro del sistema. Como no hizo cola, aquí se genera el 0, indicando que no hizo cola. El cliente 2, él era el segundo. Si vamos más abajo, veremos, por ejemplo, en el cliente número 10, cuando entró el cliente número 10, encontró que había 2 personas en la cola y 6 estaban en total dentro del sistema, que incluye los que estaban siendo atendidos por los servidores, que en este caso son 4, más los 2 que estaban en la cola. Verán ustedes aquí que se ven unas figuritas. Estas figuritas es una manera visual de indicar cuántos estaban en la cola. Por ejemplo, aquí cuando vino el cliente número 7 había una persona en la cola y se indica de manera visual con esta figurita, una solamente. Donde no hay nada, no hay nada. O sea, no había nadie en cola, pero cuando aparece un número, visualmente se indica con estas figuras. Por ejemplo, aquí había 2 en cola, hay 2 de estas figuras. Entonces aquí hay 3 de estas figuras. Es una forma visual de indicar cuántos había en la cola cuando entró uno u otro. Y ustedes verán, hay momentos en que hay bastantes en cola, hay momentos en que se vacía, momentos en que hay en cola y así. Ok, entonces esto es lo que es la tabla de este simulador. Ahora paso a explicar lo que es el generador de estadísticas. Aquí en esta tabla hemos simulado una cola de espera de 4 servidores de un solo día. Tomen en cuenta que aquí solo es un solo día, pero no nos basta un solo día para tomar una decisión. Necesitamos una estadística, necesitamos más días, pero no podemos elaborar 100 de estas tablas y sacar esos datos, sería muy engorroso. Entonces la pregunta es cómo generar 100 resultados o 100 simulaciones o la simulación de 100 días. ¿Cómo generarlo? Por eso tenemos este generador estadístico. Este generador nos permite hacer la simulación no de un solo día, que sería esta hoja, sino que nos permite hacer la simulación de la cantidad de días que nosotros queremos. Entonces les voy a explicar qué es esta hoja de generador estadístico. Estos datos son los encabezados y tal vez ustedes notaron que son los datos de entrada que estaba en la primera hoja, es decir, estos mismos. Esos datos son estos mismos, los datos de entrada. Aquí no hay que modificar nada, se modifica automáticamente cuando modificamos en la hoja número 1 estos datos. Esto es para que tengamos presentes o veamos, sin necesidad de irnos a la otra hoja, a qué datos de entrada corresponde cada uno de estas estadísticas. Ahora aquí en la siguiente sección que está resaltada con azul, tenemos lo que es promedios, los promedios. Estos promedios quiero mencionarles ya, o estos datos estadísticos están calculados en base a 100 simulaciones, como verán aquí los 100 datos primeros. Lo que en este caso el simulador solo permitirá hacer una simulación de 100 datos. Si usted quiere mayor número, puede hacerlo, solo que tiene que modificar lo que son estas fórmulas para obtener los promedios. Pero aquí voy a trabajar solo con 100 datos, o sea, la generación de 100 estadísticas, o 100 datos mejor dicho. Y aquí ya tenemos
los indicadores importantes. Estos indicadores son estos mismos que les expliqué. Los mismos indicadores que están acá se jalan y se reflejan aquí en esta celda. Por ejemplo, longitud, espera en sistema, representado con la letra L, es 44.68 y esto se jala de acá. Es el mismo dato que este. Y el promedio de longitud en cola es este. Entonces son los mismos datos que encontramos acá, solo que aquí están ordenados de otra manera. Quiero mencionarles algo. Notan que para algunos de estos indicadores hay una letra que lo representa. En total son 4 que tienen una letra representativa. Y estos son los indicadores que ustedes encontrarán en los libros de texto. Los que están representados por la L indican cantidad de personas. Recuerden, los que están representados en L indican cantidad de personas. Los que están indicados con la letra W indica tiempo, normalmente en términos de minutos. W indica tiempo, L indica número de personas. Vamos con la L. La primera L, que no tiene su índice, es el número de personas esperado en el sistema. La otra L, que tiene una sub Q, ya no es en el sistema, sino el número de personas solo en la cola. Lo mismo con W, indica el tiempo en sistema, pero la W sub Q indica el tiempo solamente en cola. Una vez explicado esto, vamos a proceder a generar los datos estadísticos. Voy a borrar esto para explicarles entonces cómo trabajar con esta tabla. Vamos a comenzar generando entonces los datos o la simulación, de 100 días. Para empezar tengo que utilizar esta columna a partir de la fila número 12, columna A, para generar la enumeración de 1 al 100. Una manera fácil de hacer es, coloco 1 acá, selecciono otra celda, vuelvo a esta celda donde ingresé el 1, voy acá a rellenar, voy a darle series y selecciono a columna porque la enumeración va a estar en una columna. El límite es 100 porque solo voy a utilizar 100 datos. Le doy a aceptar y me genera una enumeración del 1 hasta el 100. Una vez hecho esto, me ubico en esta celda vacía, que es el punto donde inicia inicia las filas y las columnas. Selecciono todos estos indicadores y selecciono hasta abajo donde está la última enumeración, o sea, la enumeración 100. Selecciono todo esto que voy a tener, donde me van a generar todos los datos, todas las simulaciones, las 100 simulaciones, para obtener datos estadísticos. Te voy a datos, luego en datos voy a análisis de hipótesis, selecciono tabla de datos. Cuando seleccione tabla de datos, Excel va a estar generándome la simulación de 100 días diferentes. Le vamos a dar tabla de datos. Voy a escoger aquí celda de entrada columnas. Como la enumeración está en una columna, selecciono columna. Y aquí recuerden, voy a seleccionar una celda vacía. Cualquier celda vacía, con tal que esté vacía, está bueno. Y le damos a aceptar. Una vez que le dé a aceptar, Excel va a comenzar a generar 100 simulaciones. Le voy a aceptar. Y Excel va a estar trabajando para generar la estadística de 100 diferentes simulaciones. Hay que esperar un poco, dependiendo del procesador que tenga su computadora, va a ser la velocidad en que trabaje. Quiero explicarles algo. Cualquier cambio que yo haga va a hacer que varíe todos estos datos. ¿Por qué? Porque estos datos están generados en base a esta tabla de simulación cola.
en base a esta tabla, y como en esta tabla he utilizado el número aleatorio tanto en la columna tiempo de entregada como en tiempo de servicio, se me va a estar cambiando o variando estos números. Para ponerles un ejemplo, me ubico una celda vacía, doy Supreme y comienza a trabajar y me va a cambiar los datos. Y noten que lleva tiempo. Excel va a llevar un tiempo para recalcular de nuevo. Está recalculando de nuevo cada uno de esos. Si en simulación noten, ya hizo el recálculo. Pero obviamente no quiero eso, no quiero que Excel me esté cambiando estos datos, quiero datos fijos. Y no quiero estar perdiendo tiempo también esperando a que Excel vuelva a reprocesar la información. Entonces lo que hago es, selecciono estos datos que ya calculamos esta tabla. Noten que solo estoy seleccionando estos datos, que es lo que me importa. Le doy Control C, me ubico aquí en la primera, le hago clic derecho y selecciono la forma de pegar 1, 2, 3. Esta forma de pegar lo que hace es que me pega solo los valores, no me va a pegar fórmula. Como no me va a pegar fórmula, ya no se va a estar recalculando de nuevo los datos en esta tabla, sino que van a ser fijos. Y ahí está. Me ubico una celda cualquiera, la doy Supreme. Estos datos de la tabla no cambian, solo estos cambian, porque estos se jalan de los encabezados, de los datos de salida de la hoja simulación de cola. Muy bien. Y acá arriba tengo ya las estadísticas en base a 100 simulaciones. Y con esto puedo yo tomar una decisión o al menos apreciar cuál va a ser el resultado de que se tenga activo uno u otro servidor o cierta cantidad de servidores con determinadas capacidades de servicio o tiempo de llegada o número de personas que llegan dentro de un intervalo de tiempo. Muy bien, si ustedes notan aquí en este sector, esta parte de los promedios máximo y mínimo, tenemos 4 datos que están resaltados en verde. Estos son los indicadores que ustedes van a encontrar en los libros de texto. Es decir, esto que están acá es la longitud esperada en sistema 15.76. Longitud esperada en cola 11.78. Tiempo promedio en sistema es 24.86 y promedio tiempo en cola es 18.89. Estos en un libro de texto son los datos más destacables que normalmente son los que se utilizan. Pero como les mencioné, hay otros datos que considero importantes, como el máximo longitud en cola, que es 30, lo que quiere decir que con 4 servidores dentro de esta jornada, con esta tasa de llegada y capacidad de servicio, voy a tener que esperar que como máximo, como promedio máximo a un día, tenga, o mejor dicho, como máximo en cualquier día, en uno de los cualquier días, me llegue a haber 30 personas esperando en cola. Máximo en cola. Y aquí total tiempo ocio. Y es el tiempo total que está en ocio los servidores. Y este ya es tiempo de ocio por cada servidor. 34.8 es el tiempo de ocio por servidor con estos datos de entrada. Vamos a ver cómo varía el que se cambie tanto el número de servidores que se utilizarán como lo que son las capacidades de servicio, como la tasa de llegada. Vamos a irnos a simulación de cola. Aquí ya hemos generado estos datos
Se me olvidaba mencionarles este máximo y mínimo, ya indica cantidad máxima. En este caso, la cantidad máxima de personas encontradas en el sistema es de 45 y la mínima de 6 personas. Es decir que varía el número de personas en el sistema de entre 6 a 45 personas. Pero en promedio son 15.76. Y acá lo que es el número de personas en cola, lo mínimo a esperarse son 2, lo máximo 41 personas y en promedio 11.78. Por eso es importante generar estadísticas, porque si solo utilizáramos la simulación de un día, nos podría generar 2 o bien 41 personas en cola. Una gran variación. Ya como hemos generado 100 simulaciones, obtenemos un promedio que es más confiable, podemos decir, o un dato que nos sirve mejor, un promedio, 12 redondeados. Aparte de darnos el promedio, también nos da el máximo y el mínimo para que nos hagamos una idea del intervalo entre los cuales puede caer un día u otro los diferentes indicadores. Ahora sí vamos a ver qué sucede si hacemos una variación en los datos de entrada. Vamos a probar qué sucede cuando variamos lo que es los números de servidores. Vamos a ver aquí, vamos a prestar atención a la longitud de cola. Vamos a ponerle color azul. Y vamos a observar por otro lado el tiempo de ocio por servidor y el tiempo de ocio total en minutos. Vamos a ver. Veamos aquí. Tiempo que se está en cola la persona, o mejor dicho, el número de personas en cola es bastante alto, 16 personas. ¿Qué pasa con este dato si yo agrego un servidor más? Lo mismo aquí, el tiempo de ocio total es 127 minutos. Y el tiempo de ocio por servidor es 31, 32 redondeado. ¿Qué pasa si agrego un servidor más? Quiero adelantarles que si yo agrego un servidor más, obviamente el tiempo o el número de personas en cola va a disminuir. Pero lo que va a aumentar es el tiempo de ocio. Vamos a apreciar esto. Vamos a aumentar a 5 servidores. Noten que hay un resultado significativo. El tiempo de cola se reduce a menos de una persona. Por lo tanto, hay un resultado significativo. Ahora el tiempo de ocio me aumenta bastante. Si ustedes se acuerdan, antes era 125 minutos total. Me aumentó a 724 minutos. Y lo mismo tiempo de ocio. Había un dato anteriormente de 2 dígitos nomás. Ahora hay un dato de 3 dígitos, 144, 145 redondeados. El efecto, por lo tanto, que va a tener un servidor más en el sistema es primero que el tiempo, la longitud de cola, es el número de personas que encontremos en cola en cualquier momento en el sistema, se reduce bastante, pero eso a costa de que haya más tiempo de ocio. Y lo mismo sucede, la longitud en sistema disminuye y el tiempo en el sistema y cola disminuye también, pero a costa de aumentar el tiempo de ocio, es decir, el tiempo en que los servidores están sin hacer nada. Y eso es lo que hay que equilibrar. Claro, cada persona tiene los factores que va a considerar, va a ver cuáles pesa más, y obviamente el servicio al cliente pesa bastante. Y aunque se logre servirles mejor, un tiempo menor en el sistema, es bueno, aunque el tiempo de ocio aumente, porque todo negocio quiere darle un buen servicio a los clientes, pero eso no quiere decir que el tiempo de ocio no sea un factor que debamos tomar en cuenta
al tomar una decisión. ¿Cómo puede servirnos este simulador? ¿En qué situaciones? Puede servirnos en la situación en la que queremos poner un negocio, en la que hay un sistema de cola y tenemos o contamos con datos estadísticos de un negocio similar. Que podemos usar esos datos como datos de entrada para nosotros determinar cómo va a ser el comportamiento del nuevo negocio que queramos emprender, que utilice un sistema de cola. Y así tendremos una mejor decisión en cuanto a cuántos servidores utilizaremos. O digamos en otra situación que tenemos un negocio con 3 servidores y queremos saber qué pasará si agrego un servidor más, qué efecto habrá. Entonces este simulador nos puede ayudar en eso. Sacamos los datos estadísticos de los 3 servidores, luego probamos con los 4, hacemos la comparación y vemos cuál va a ser el resultado. De esta manera puede servirnos lo que es este simulador. Bueno, esto es entonces el simulador cola de espera de 1 a 6 servidores. Cualquier consulta, no duden en escribírmelo. Y por otro lado, si usted desea una de estas tablas, si desean recibir lo que es este documento Excel, puede escribirme a mi página que encontrará en mi descripción. Le animo a que lo haga. Esto ha sido todo. Nos veremos en un próximo video tutorial. Fue un placer estar con ustedes.